Que a la mina pues nos quieren quitar el territorio. Por eso estamos haciendo esta marcha. ¿Una marcha pacífica? Sí, pacífica. Yeah. Por eso estamos haciendo. O sea, lo poco al pillo pues le mezquinado. Ya. Han sido en denuncia. Por eso estamos haciendo esto. Yo como APO de una comunidad nativa de Nangao, a las autoridades competentes, llámese Fiscalía, llámese Poder Judicial, nosotros más bien que ellos que dan una lavada de cabeza y más bien que basan a nuestras leyes artículos que tenemos de leyes de las comunidades nativas, nuestras leyes que tenemos nosotros en los derechos de comunidad indígena. Es más bien yo les digo a los trabajadores del Poder Judicial que ellos también que revisan nuestros reglamentos de estatuto de las comunidades nativas, señor. ¡Queremos justicia indígena! ¡Queremos justicia indígena! ¡Los fuertes incapaces! Creo que nosotros, nuestras costumbres, creo que no podemos olvidar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la agricultura, que es una agricultura que criamos de diversidad de semillas. ¿De quién va a depender también pues si nosotros como agricultores no hacemos chacra? Creo que no nos pueden mezquinar, porque nosotros ya no vamos a intentar hacer chacra también pues en extensiones, ¿no? Peor todavía con que el gobierno regional está haciendo, claro, no creo que nos aparezca, que nos prohíben, siquiera ahí traen nuestra sal, ¿no? También que nos dejan cazar, siquiera nuestros animales, también nuestras medicinas están ahí dentro de la naturaleza, ¿no? En verdad que para mí es, también no estoy de acuerdo que nos pueden prohibir, ¿no? Más bien que nos den esa facilidad, más bien que nosotros también deberíamos ahí siquiera a presentar ahí nuestras purinas que así desde antes, ¿no? A nosotros no nos dejamos, no somos contentos por haber que a nosotros que nos han prohibido, porque nosotros en ningún momento hemos tenido una consulta antes con los gobiernos o regionales. Creo que para que nosotros somos prohibidos, porque nosotros hemos sido de los anteriores, de los vejeses, de los antes viejos que ellos han seguido trabajando. En este día seguimos siendo nosotros hijos, ya los nietos, los yernos, a veces seguimos siendo.